Pero ya tenemos en piso a nuestro siguiente invitado que tiene un montón de experiencias para compartirnos y también su mirada y su visión respecto a lo que fue este acontecimiento, porque estuvo con el Papa, incluso creo que en diciembre. Ahora vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás? Estaba ahí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, en enero con la familia, o sea, exactamente. Hace nada. Sí, hace muy poco. Más creo que fue de las últimas audiencias que tuvo, después se enfermó y bueno. Sí. Qué hermoso haber estado. Y qué notable lo que decían recién, ¿no? Y pensaba, fíjate que siempre yo hablo de historia, me gusta la historia. Pensaba en argentino de la historia. ¿A dónde murió San Martín? Pensaba en Belgrano, pensaba en los grandes próceres de la historia argentina, Juan Manuel de Rosas, de otro lugar, lo que sea, todos o en el olvido o vilipendiados por la coyuntura. Bueno, nosotros mismos acá en Salta, Güemes, digamos, a Güemes se lo empieza a poner en valor en términos históricos cuando Joaquín Castellanos, prácticamente 80 años después de su muerte, empieza a plantarlo, casi como 100 años, empieza a plantarlo de otro lugar, digamos. Claro. Bueno, se fue el argentino, más allá de lo que ha significado en términos espirituales y demás, el argentino más destacado de la historia, de la existencia de nuestro país. El argentino más importante del mundo. Claro, nombraron nunca. Un montón de portales. Pero es que inevitablemente es así cuando el video que recién veíamos, en alguna medida es una síntesis de lo que se ve en el mundo. Está bueno, cuando a veces uno tiene un rato, entrar a noticias en algunos lugares, en España, en Francia, en Alemania, en Asia, en África, a ver gente agolpada en las calles llorando, extrañando al Papa Francisco. Y probablemente viendo eso, los argentinos decimos, wow, che, era grosso, dicen algunos. Mirá de picante claro, que era. Sí. Claro. No sabía que había hecho Claro. esto. La foto del Papa en el Parlamento yanqui, en el Capitolio, ¿sí? El discurso ese que da ahí. Un montón de amigos enterándose ayer de que claro. Eso había ocurrido y que había dado un discurso sumamente memorable, y la imagen del Papa con la bandera yanqui atrás, o sea, las reuniones que tuvo con otros líderes de otras religiones también. No, enormes esfuerzos, por ejemplo, en términos de lo que significa Mate, Juan. Sí, por favor, un cambio histórico en las relaciones, por ejemplo, respecto de la religiosidad en países como China, en donde estaba realmente prohibido cualquier manifestación religiosa, la presencia del Papa en términos de negociaciones, lo que hizo fue uno de los principales. Claro, habitualmente no se ocupaba de difundir lo que hacía, fue uno de los principales promotores de lo que ha significado la tregua y el intercambio de rehenes entre Israel y Franja de Gaza ahora, con la asistencia de un obispo argentino que él llevó, quien era obispo de Chascomús, se llevó justamente a Israel a trabajar en ese tema, se lo llevó al Vaticano para que vaya a laburar en eso, y era su enviado allí. O sea, estamos hablando de gente que tiene un hombre que tuvo una dimensión monumental, sin contar lo que significa hacia adentro de la iglesia. Claro. Es el tipo más reformista que tuvo la iglesia en toda su historia. El más rebelde. Claro, pero es que aparte, plantando bandera en cosas, digamos, la primera vez en la historia, en 2000 años de historia de la iglesia, que una mujer ocupa un cargo jerárquico en la iglesia, lo ocupa con el Papa. La apertura a todo el colectivo LGBT. Que genera el Papa Francisco, la apertura a los divorciados, o sea, un tipo que empieza a decir, che, flaco, así no funciona, es de otra manera. Bueno, eso hizo que se granjeen muchísimos, obviamente, que se ganan enemigos. Se ganan enemigos de los del ala más conservadora, más ortodoxa,
Y lamentablemente acá en la Argentina pasó eso, no fue una excepción. Che, Juan, tenemos un montón de preguntas para hacerte porque queremos saber cómo fue esa reunión que estuviste con él en enero, ¿sí? Pero antes de empezar con todas, quiero preguntarte, ¿vos ya lo conocías a él como Bergoglio? Sí, ¿Sí? Yo lo conocí mucho. ¿Vos gobernador? Sí, y antes de ser gobernador también. Antes de ser gobernador también. Siendo gobernador también. Contanos. Me acuerdo, bueno, estuvo acá, inclusive estuvo en Salta también. Él vino varias veces a la fiesta del Milagro. Sí. Cuando éramos más chiquitos. ¿No? Exacto. Tenía una profunda devoción por la Virgen del Milagro. Y ¿quién no? siempre tenía, claro, pero él siempre, y una de las cosas que a mí sinceramente me preocupa, ¿no? Y siento algo como de orfandad, es en este mundo hipercapitalista, cerrado a una lógica individualista, en donde toda la mirada más bien conservadora, de extrema derecha, ha ganado muchas posiciones, encontraba en el Papa Francisco una barrera infranqueable. O sea, era un tipo que plantaba las banderas a los Zuckerberg de la vida, a los Elon Musk, a Trump, a lo que sea, y plantaba un modelo de sociedad distinta. La pregunta es, sin Francisco, ¿vamos nosotros a tomar conciencia de la importancia de esa prédica de la doctrina social de la Iglesia que permita realmente bancar esas banderas? ¿O marcará un retroceso y una vuelta atrás en términos de muchos de estos avances que hubo? Porque el tema es que el Papa Francisco, ¿cómo era? Era exactamente igual como padre, como obispo, como arzobispo de Buenos Aires, que como fue de Papa. Digamos, la obra de los curas Villero, y tengo algunos muy amigos con los cuales trabajamos mucho ahora está en Santiago del Estero, pero estuvo mucho tiempo en Buenos Incluso Aires. hay un cura Villero que ahora es cardenal. Claro, el tipo, eso es una obra gigante que hizo el Papa Francisco antes de ser Papa, haciendo Bergoglio. Me acuerdo que cuando yo estaba en campaña, año 2007, por ahí, todavía no era gobernador, estaba en una reunión de obispos en Orán. Y bueno, yo andaba de caminata, literalmente, de campaña. Y viste que vos de campaña iba casa por casa, todo, y justo paso por ahí, y bueno, sale uno de los obispos que conocía mucho, y le digo, hola, ¿qué haces acá? Que yo, no, estamos acá en una reunión, y aparece Jorge Bergoglio también, y bueno, y nos pusimos a conversar. Y él ahí me dijo, bueno, que él estaba como súper interesado en el tema de la vocación, ¿no? De la vocación de los curas y demás. Y entonces, yo le digo, yo iba a ser gobernador, que de aquí y de allá me tenía mucha fe, por cierto. Y entonces el tipo dice, bueno, yo te voy a pedir que nos ayudes a hacer el seminario en Orán. En Orán no había seminario. Bueno, sí, le digo, yo te ayudo a hacer el seminario y después lo venimos y lo inauguramos juntos. Es más, le digo, aprovechamos la época del milagro, así volvés a la fiesta del milagro. Sí, qué lindo sería, qué sé yo. Después, yo no tuve mucho contacto con él, obviamente cuando lo designan papa, es papa, ya, chao. Obvio, cambia el celu. Exactamente. Pero a través de amigos comunes, qué sé yo, avanzamos, hicimos el seminario en Orán. ¿Él pudo ir o ni? No pudo ir, porque ya estaba papa. Y cuando, me acuerdo que yo fui acompañando en una visita oficial, fuimos la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego, Alfredo Cornejo de Mendoza, que ahora es gobernador de nuevo, y yo, con el presidente Macri, apenas asumió Macri, una visita oficial y fuimos. Y me acuerdo que ahí le dije, ya el seminario está listo, le digo, faltan 2 cositas, así que lo esperamos cuando sea. Sí, tenemos que hablar de eso, obviamente después nunca más volvimos a hablar, y ahora, el año pasado, un amigo común me dice, Francisco quiere hablar con vos.
Yo digo, bueno, ¿viste el famoso cuento? Francisco, ¿te llamó él? No, él no me llamó. Un amigo común me dijo, Francisco quiere hablar con vos. Yo, la verdad que dije, sí, dale, buenísimo. ¿Qué va a querer hablar conmigo? Tal cual. Y entonces me dice, no, tenés que hacer el paso formal, comunicate con la enunciatura, no, el embajador, que es la enunciatura, y ahí te van a dar la fecha. ¡Qué locura! Yo, la verdad que no quería mucha pelota, pero la verdad que digo, bueno, viste, siempre hay un entusiasmo de amigos, y entonces obviamente les mandé una carta y a la semana me contestaron que me esperaba, que si quería ir con mi familia, qué sé yo, entonces, y ahí nos fuimos todos para allá, pasamos Año Nuevo en Roma, empezamos este año ahí con él. Ahí estamos viendo las fotos, mira. Ay, qué hermoso con las niñas. Y estuvimos, sí, vos sabés que en realidad está Mateo también, que ya aparece por ahí, uno de los grandes, y la verdad es que estaba, ahí está Mateo, qué bueno que pudieron ir. Una cosa realmente, porque obviamente que hablamos muchísimo, hablamos de política internacional, de economía, cosas, obviamente de la Argentina, de Salta. Le llevamos nosotros. ¿Qué te dijo el Papa de Salta? Yo le llevé las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. ¿En serio? Para que las había hecho un artesano local. Y bueno, obviamente hablamos un poco de la fiesta del Milagro. Él se acordaba siempre con mucho cariño. Ahí están justo las imágenes, se ven. Se acordaba y un novenario, se acordaba con mucho cariño de. ¿Hiciste que se quede con las imágenes? Sí, ¿verdad? Sí, se quedó con las imágenes y con un novenario con el nombre de él, wow, que le hicimos acá. Qué genial. Y él se acordaba siempre con mucho cariño de la fiesta del Milagro, del cariño de los salteños. También me hizo un paréntesis para hablar, obviamente que hablamos del seminario que él me había pedido que lo haga y lo hicimos. Hablamos de la Universidad Católica. Me dice, bueno, ¿cómo andaba la universidad? Que no tenía noticia de la Universidad Católica de Salta, que obviamente depende del arzobispado. La verdad es que súper receptivo, pero mientras hablábamos de cosas, qué sé yo, súper importantes a nivel global, de política, de economía, de la concentración de la riqueza, del individualismo, de todas esas cosas que él siempre ha planteado. En el medio, cuando veía que la chica estaba medio inquieta, le regalaba un caramelo, le regalaba, ahí está justo Belita contando, mostrando un Papá Noel de chocolate. Y el Papa le regalaba un Papá Noel, una cosa loquísima, claro, digamos. En un momento estaban, las manda a correr a las chicas, porque ya estaban aburridas las chicas, y le digo, bueno, vayan a correr, la oficina del Papa, te imaginas que era enorme. Y bueno, en una que estaban jugando entre ellas, casi tiran el arbolito de Navidad que había ahí. Y entonces Mateo, otro de mi hijo que estaba ahí, la tranquilizaba. Y entonces Francisco le dice, no, déjalas, le dice, si no, esto, mirá qué oficina gigante, los chicos tienen que potrerear, déjenlo que jueguen, sí. Además son niños. Claro, la verdad es que estaba como súper relajado él. Súper atento, aparte, fue muy linda la reunión. Y aparte, viste, una cosa que conmueve, es una persona que más allá de su importancia, de su jerarquía, su faz humana no va desacoplada de su prédica. Hermoso. Claro, o sea, él es lo más congruente que hay. ¿Qué sé yo? Ponele. Él es un tipo que predica la humildad y se queda en la casa de Santa Marta. Ponele, el tipo le abrió la puerta a los divorciados. Sí. Yo soy divorciado, me volví a casar con Isabel. Y cuando nos casamos, acá no nos bendijeron los anillos, porque bueno, de la iglesia salieron que no se podían bendecir los anillos, todo, ¿no? Y él sabía de eso. Y entonces me dice, me pidió que le dé la mano. No te puedo creer. Le pidió a Isabel que le dé la mano, y nos bendijo los anillos, nos dijo, o sea, nos felicitó por haber apostado al amor, a la familia. Qué hermoso. O sea, no solo era el discurso, ¿entendés? El pibe jugaba. Jugaba, claro, el pibe jugaba, no es que, mirá, en definitiva. No, y él, y lo hacía él. Y hablando sobre
Viste que nosotros a veces acá en la Argentina... Perdón Juan, no te olvides de eso que me estás por contar, ¿sí? Porque quiero meter un bocadillo porque preparamos acá. Tenemos 2 reels muy cortitos donde el Papa habla justamente del matrimonio. Entonces, con todo lo que estás diciendo, creo que también estaría muy interesante ver lo que el Papa decía y qué consejo les da el Papa a los matrimonios. Sí, está bueno. Escúchalo, mira, ponete los auriculares. Fue matrimonio. 3 palabras. Sí. Permiso para no ser invadido. Gracias. Saber agradecer las pequeñas cosas del matrimonio. Y perdón porque siempre metemos la pata. Y tenemos que pedir perdón. Sin vergüenza. Perdonadme. Gracias, papá. Gracias. Qué fantástico. Espectacular. Un tipo realmente de otro. Como vos decís, hacía lo que decía. Claro, pero aparte fue siempre igual. No es que diste, bueno, está bien. Y nosotros, lamentablemente, acá en la Argentina, tenemos el defecto de todo achicarlo y traerlo a escala local. Entonces, como el Papa tenía posiciones muy fuertes en términos sociales, era peronista. No, el Papa no era peronista. El Papa era el jefe de la Iglesia. O sea, no sé si me explico. Un poquito más importante, ¿no? O sea, claro. El peronismo, pero el Partido Justicialista, nos gusta poder encasillarlo en la estructura que nosotros tenemos entonces concebida. Lo tenías que poner en la grieta. El pibe estaba muy arriba de todo. El Guaso era el jefe de la Iglesia. La Iglesia constituyó una doctrina social amparada en las enseñanzas de Jesucristo, no de alguien que vino después. Hace 2000 años que la Iglesia viene planteando, en línea con lo que planteó Jesús, su posición en términos sociales, en términos de el complejo productivo, la cuestión económica. La Iglesia no es neutra en eso. Obvio. Tiene una posición firme planteada desde hace 2000 años, no desde ayer. Bueno, en esos 2000 años de vida, el siglo pasado, o sea, 1950 años después, aparece en la Argentina el peronismo, de la mano de Perón, que abraza la doctrina social de la Iglesia con mucha lógica, porque ¿qué es lo que dice? En realidad, él apuntaba a algo identitario, el peronismo como algo identitario, no como solamente un partido político. De hecho, él renegaba cuando lo encasillaba en un partido político. Entonces, es el peronismo el que toma la doctrina social de la Iglesia, no la Iglesia la que toma la agenda del peronismo. Entonces, eso es lo que hay que entender. Los peronistas llegamos 2000 años más tarde a ese laburo. Y hoy, el mundo de hoy, que está enfermo de privilegio, yo me acuerdo que me pasa, un día me invitan era Bergoglio, obispo de Buenos Aires, y me invitan a una pastoral. Yo a veces participaba hace mucho tiempo. Y 2010 debe haber sido. Y entonces, bueno, me invitan a que yo vaya a hablar en la pastoral, qué sé yo. Y 48 horas antes, o el día antes, quien era vocero del Papa, un cura de Buenos Aires, se comunica con mi secretaria, no sé con quién, y es como que le dice, bueno, lo queremos dispensar de que venga el gobernador porque vamos a presentar un documento muy crítico contra el gobierno y no queremos comprometerlo a él y demás. Me avisa mi secretaria eso, entonces le digo, hazme un favor, llámalo de nuevo y pregúntale si me están desinvitando o me están sugiriendo, o sea, no quieren que vaya, claro. O ¿qué pasa? ¿Qué onda? Digamos. No, me dice, no queríamos incomodarlo, qué sé yo. Entonces, bueno, yo voy igual, ¿no? Ahí en Liniers, cerca de la cancha de Vélez. Y entonces cuando voy, hola, gracias por venir, que yo me dice, Francisco, como era él en la cocinita de la parroquia, calentando el agua para tomar un café, estamos charlando ahí, entonces le digo, bueno, casi no vengo, le digo, porque casi que me sentí ofendido con la sugerencia de no venir. Si tienen diferencia con el gobierno, yo me la banco. ¿Cuál es mi problema? Yo no, digamos, ustedes leen su documento, a mí yo no me preocupa, digamos, ustedes plantean lo que yo quiero plantear, yo planteo lo que yo planteo, a mí qué me importa, tal cual. Y él siempre se acordaba de eso. Él siempre fue muy comprometido en términos sociales, no era un tipo indiferente. Y eso acá incomodó,
Porque viste que hay alguna gente en determinados ámbitos sociales que les queda incómodo estos papas medio zurditos que quieren que los pobres no sean pobres. No sé si me explico. Sí. ¿Viste? Siempre queda mejor el tipo que está bien, te da la misa, te da un sermón medio lavado, como y después se va y vuelve el otro domingo. Exacto. Él era un tipo distinto. Y una cosa de medio... algunos me preguntaban por qué no venía Francisco a la Argentina. Él siempre puso primero el interés general que el suyo personal. Obvio que él extrañaba a Buenos Aires, él era más porteño que el tango, pero el tipo entendía que no ayudaba. No sé si me explico. Sí, venía. Claro, entonces probablemente hoy estuvo muy bien lo que dijo García Cuerva, su sucesor, el actual arzobispo de Buenos Aires, decía, esto tiene que servir para unirnos a los argentinos. O sea, yo lo viví profundamente durante toda mi vida, tuve un vínculo muy lindo, pero digo, nos perdimos los argentinos de vivir esto. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Esa cosa casi que tiene que ver con un poquito con el ego nuestro, ¿no? O sea, vemos que el mundo está paralizado, literalmente paralizado el mundo, está paralizado, se paraliza Estados Unidos, se paraliza Francia, se paraliza China, Rusia, para la guerra, todo para, porque lo están llorando a Francisco. Y nosotros ahí nos damos cuenta, parece que el guaso era grosso, claro, era picante. Somos joda, la verdad que somos joda. La verdad que sí, che. Estamos muy, muy cerquita de tener que entregar el aire, ¿sí? Una lástima. Pero me queda... Qué fuerte que eso de entregar el aire. ¿No? ¿Se entiende? Sí, tal cual. Che, encima que estamos hablando de esto, sí, no, pará, boludo. Bueno, tratemos de expresarlo con otras palabras. Tenemos que retirarnos del programa. Sí. Juan, ¿vos conociste a algún otro papa? Juan Pablo. Sí, a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, pero nunca con esta relación. A los demás los saludé formalmente, pero no había tenido esta relación. Y muy cortito antes de poder despedirnos, ¿podés hacer como una distinción de lo que fue al menos ese aproximamiento que hayas tenido con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, de darle la mano, tus impresiones, tus emociones, tus sensaciones? Mira, era argentino. Claro, uno era argentino, pero ¿sabés qué? Francisco era Juan Pablo II y Benedicto XVI juntos en uno y un poco más. ¿En qué sentido? Tenía ese magnetismo, tenía ese carisma, tenía esa cosa afectuosa que tenía Juan Pablo II, y tenía una formación intelectual y un compromiso doctrinario inclusive al nivel o superior que el de Ratzinger, que es un tipo que yo lo había estudiado y lo había leído antes que sea papa, no sé si me explico. Entonces era un pibe que tenía esas cosas, tenía un rigor intelectual, como todo jesuita, una formación del poder formidable, y tenía esa cosa de la opción por los pobres. El tipo, cuando decide llamarse Francisco, fue el decálogo de lo que significa. ¿Quién es Francisco? Es justamente la cara que visibiliza los pobres y la naturaleza. Y el Papa eligió y dijo, yo soy eso. Por eso digo, obviamente al margen de que era argentino, era esos dos papas y un poquito más. Muchas gracias, Juan. Hermoso, Muchísimas hermoso gracias. programa.